Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral. Los saludo en este cuarto domingo de Adviento, 18 de diciembre, y una fecha memorable porque hoy en día hemos batido en el mundo uno de los récords más importantes, que es el juntarnos miles de millones de televidentes para ver un espectáculo deportivo que afortunadamente ha resultado un lindo espectáculo. Lo que debemos admirar es el fútbol, pero también la tecnología que nos permite compartir en todo el mundo con casi 3.000 millones de personas ese espectáculo. Hay que darse cuenta de lo que significa el desarrollo tecnológico en estas circunstancias. Hoy en día vamos a hacer el análisis y la memoria de los mejores programas que hemos tenido durante el año 2022. Me acompañan en este domingo de diálogo de la mesa laboral Cristian Améztegui, Gonzalo Crespo, Carlos Derpix, Rodolfo Eróstegui, Gonzalo Rodríguez, todos miembros de la mesa laboral. Vamos a tratar los programas en una secuencia que va construyendo desde los primeros programas de comienzo de año y que después siguieron otros temas. Empezamos con Rodolfo Eróstegui, que nos va a hacer un comentario sobre la situación sociolaboral en el país. Adelante, Rodolfo. Gracias, Jorge, y buenas tardes a todos los que nos siguen en las plataformas digitales. Y lógicamente a los compañeros panelistas que hoy estamos presentes, miembros todos de la mesa laboral. El 30 de enero de este año, como todos los domingos, nos reunimos en los marcos del diálogo de la mesa laboral, auspiciada por el Grupo Prisma y que se difundió en varias plataformas digitales como es el Facebook o YouTube, bajo la coordinación de Jorge Greve y la participación de Carlos Derpix, Gonzalo Rodríguez, Gonzalo Crespo, Giovanna Hurtado y mi persona. Lastimosamente hubiera sido lindo que también esté Giovanna. Así teníamos el panel completo del 30 de enero. Se afirmaba en esta oportunidad que comenzaba un año con muchos nubarrones nacionales e internacionales, los mismos que auguraban un año complejo, lleno de irregularidades e incertidumbres, producto de la pandemia y de una sociedad movilizada que, al no ser interpretada correctamente, creaba una sensación de enojo social y que después, como vimos, se fue manifestando a lo largo de todo el año. Partíamos también del análisis con la primera ola, lo que había ocurrido en la primera ola del COVID-19 en el 2020. Decíamos que impactó profundamente en la cultura laboral, ya sea para los trabajadores asalariados o no. El virus provocó que lo que antes era resistido por los sindicatos y sancionado por el Estado, ahora ya no lo sea tanto. Es decir, la resistencia sindical había bajado y el Estado también no intervino con muchas resoluciones. Durante esta ola, el despido se volvió un tema frecuente. Inicialmente, la resistencia laboral fue débil y muchos empleadores aprovecharon para reestructurar sus planillas y procesos. Pero pasado el susto, los despedidos recurrieron al Ministerio de Trabajo en busca de la restitución laboral. Este año, el 2022, se caracteriza por la consolidación de las formas de relación laboral emergentes con el COVID. Se optó por el trabajo a distancia, aparecieron nuevas categorías laborales como la mensajería, en moto, etc. También muchas empresas productivas comenzaron a tercerizar algunas fases de sus procesos sin que melle resistencia sindical alguna. Los trabajadores sindicalizados o no
vieron que el virus puede provocar el cierre de empresas y por consiguiente hacerles perder su empleo. El COVID creó un clima de inestabilidad laboral a pesar de todas las disposiciones jurídicas en contra. Muchos de los sindicatos asumen con bastante cautela la nueva coyuntura y no provocaron conflictos. Otros, la mayoría, continuaron con la misma beligerancia tradicional y continuaron viendo a los empresarios como los enemigos a derrotar, siendo que al frente está todavía el virus del COVID. El Estado, por su lado, continúa con su misma lógica tradicional de emitir resoluciones de restitución a sus fuentes de empleo sin ningún tipo de verificación. Incluso la empresa puede estar en proceso de declararse en quiebra o no esté funcionando, pero el inspector del trabajo emite la resolución de reincorporación. Pero sin lugar a dudas, este año, con lo que ocurrió en la primera ola, se inició una fase de transición en la construcción de nuevas relaciones laborales, que por ahora es apenas perceptible, pero sí ya está presente y los vemos a diario en las calles. Los mensajeros, gente trabajando en sus hogares, y así podemos encontrar muchos ejemplos. El desempleo. Con la primera ola se elevó a casi 12%, producto del cierre de muchas empresas. El año del 2021, como efecto de lo que muchos analistas de la economía denominaron efecto rebote, comenzó a disminuir hasta situarse a fines de este año del 2022 en un guarismo de más o menos un 6%. Esto muestra que la recuperación no fue total, pues los años precedentes a la pandemia se registraron niveles que bordearon el 4%. Actualmente se incorporan al mercado de trabajo entre 150 a 160 mil jóvenes. Al no encontrar estos un empleo decente, se incorporan a la economía informal. Esta es una de las explicaciones para que el crecimiento de los trabajadores informales llegue al 80%. Los ingresos laborales es un tema muy importante, ya sea por salario o por los que se originan por el trabajo por cuenta propia, se reducen. Esta realidad se verifica con mayor vehemencia en los niveles más bajos, ¿sí? La reducción salarial de ingresos de los trabajadores es más dramática en los niveles más bajos. A la par que cayeron los ingresos, aumentaron sus deudas, ya sea bancarias o préstamos familiares. Esto se debió primero a que el COVID había hecho que no tengan los ingresos suficientes y recurran a préstamos, pero también se debió a que las familias tuvieron que incorporar otros bienes en su canasta de consumo. Gonzalo Rodríguez en el programa del 30 de enero decía, se están incorporando tablets, computadoras, compra de megas, etcétera, para que los hijos puedan estudiar. Lo trágico es que los deudores encontraron dificultades para pagar los préstamos, pero algunas constataciones empíricas a nivel internacional muestran, por esta razón, una caída de ingresos por trabajo y préstamos. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Ok. Sí, una última cosita. Las tareas para que el Estado, empleadores y sindicatos estatales están dadas en la mesa. Sin embargo, las actividades de estos tres actores fueron a resolver otro tipo de problemas generalmente creados por normativas que no permiten el accionar de los actores económicos y fundamentalmente por conflictos que no emergen del tema laboral. Muchas gracias, Rodolfo. Queda claro que esta apreciación muestra que no ha sido el mejor año para las relaciones sociolaborales, que no venían muy bien en el pasado, han sido afectadas por la pandemia del COVID-19 y
A eso se han sumado varias insuficiencias de nuestro marco regulatorio, la actitud del Ministerio del Trabajo, etc. Vamos a ver lo que opina Carlos Derpi sobre el tema de la justicia laboral y la necesidad de reformas al Código Procesal. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Horst. Buenas tardes a los colegas de la mesa laboral y a quienes están viendo el programa hoy. El 20 de noviembre, hace poco tiempo, hace 4 domingos, hemos tenido un programa precisamente sobre el tema de la reforma judicial, la necesidad de reforma y cómo anda el tema de las competencias en la judicatura laboral, lo que podríamos llamar la judicatura laboral. En tal programa estuvieron presentes Gonzalo Rodríguez, que presentó un panorama muy completo acerca de las competencias de los jueces en materia laboral. Estuvo también el colega Williams Aparicio, que también es parte de la mesa laboral, hoy ausente, y como invitado especial el doctor Luis Fini, un abogado laboralista que conoce además la problemática de la judicatura laboral o de las competencias de los jueces en materia laboral, porque trabaja litigando en esta materia. Yo creo que en ese programa se puso al descubierto, dentro del marco general de la crisis de la justicia en nuestro país, o crisis de la administración de justicia, se puso de manifiesto una serie de dificultades que hay en concreto en materia laboral. Y fue Gonzalo Rodríguez el que nos hizo una descripción, como ya dije, muy detallada de las competencias que tienen los jueces en materia de seguridad, en la materia laboral y de seguridad social, que efectivamente son demasiadas y que pueden llevar y ayudar además a entender por qué hay tanto problema en esta materia. Estos jueces conocen no solo temas emergentes de las relaciones empleadores-empleados, controversiales, desde luego, tienen que ser controversiales, sino que también su competencia se amplía a otros sectores, como por ejemplo recuperación de patrimonio sindical, infracción de leyes sociales, cuestiones emergentes de la seguridad social con procesos que se pueden hacer a ese nivel, de manera tal que es tan grande el número de atribuciones que tienen, que es comprensible que los jueces tengan dificultades en atender oportuna y prontamente los casos que se presentan a su conocimiento. Y como se dice, justicia que no es oportuna, no es justicia o es injusticia, por ahí encontramos un primer problema. Hay, por otra parte, como se planteaba en aquel programa, el tema de la mora judicial, emergente de esto que estamos diciendo, de las muchas competencias y de la gran cantidad de casos que hay, pero mora judicial que en ocasiones ya pasa a ser retardación de justicia, como lo había señalado el colega Aparicio en aquel programa. Retardación de justicia que puede tener también su origen en los obstáculos que ponen los propios jueces, como se hizo notar en el programa. Cumplimiento de requisitos que ya han sido cumplidos. Es decir, para hablar en términos futbolísticos, patear la pelota al córner o fuera de la cancha cuantas más veces se puede, en perjuicio de los litigantes que están buscando la protección de sus derechos. Y veíamos en el programa el tema de la imposibilidad de muchos de acceder a la justicia por varios factores, a veces desconocimiento de las normas, pero también por la imposibilidad de contar con recursos financieros para pagar honorarios de los abogados. En fin, se veía que los temas de corrupción y de burocratización también conspiraban en esta línea a una adecuada y oportuna administración de justicia, y se analizó el caso de los servidores públicos que no están sujetos a la Ley General del Trabajo o a la legislación laboral y que por este motivo se encuentran en una situación de desamparo tremendo en el ejercicio de sus derechos. Naturalmente, en este programa, como conclusión y como propuesta, se planteó la necesidad de hacer reformas legislativas, pero no solo reformas legislativas, sino ver el contar con jueces probos, idóneos, que cumplan con responsabilidad sus funciones. Creo que fue esto lo que se trató en aquel programa. Ok, Carlos,
muy complementario con lo que señalaba al comienzo Rodolfo. La situación sociolaboral se agrava en la medida en que el sistema de justicia laboral está mal administrado, está sobrecargado el número de abogados que atienden este tema, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente tema, que propone un ejemplo muy circunscrito de lo que hemos venido hablando: burocratización, retardación de justicia, etcétera, etcétera. El colega Cristian Améztegui va a tratar el nuevo reglamento de refrendado de finiquitos. Adelante, Cristian. Muchas gracias a todos. A ver, voy a ser lo más corto posible, en concordancia con lo que acaba de decir Carlos. Pues resulta que un conflicto más van a tener que resolver los jueces, porque ha salido hace poco la resolución ministerial 1104 del año 2022 sobre refrendado del formulario de finiquito, que tiene dos usos en la práctica: fin de la relación laboral y visado de lo que es quinquenios y anticipos de quinquenio. ¿Qué había antes de ello? No había normativa. Lo más cercano era el convenio 95 de la OIT, que decía conciliación de adeudos mutuos que pudieran haber. Bien, pero el problema viene en esto. Hablemos de los quinquenios primero. Resulta que quiero pagar un quinquenio. Perfecto. Me dicen, ahora, desde ahora ya hay norma, pero se olvidan que había épocas y ya no han reconocido hacia atrás esas épocas, a saber, para los que nos están siguiendo. Desde 1949 hasta 1966 era el decreto 1592 y decía, cada pago anual o cualquier tipo de pago que se haga es definitivo, no necesita recálculos. Desde 1966 hasta el año 2010, el decreto 7850 decía lo mismo. En el año 2010 hasta el año 2022 prohibieron los anticipos y resulta que ahora, cambiando esta modulación del decreto supremo 522, aparece la resolución y dice, no, desde ahora sí se permiten los anticipos, pero con una condición: que los previos tengan sello ministerial, sea anticipos o sean quinquenios mismos, y eso trae un problema contable. ¿Por qué? Trae un problema contable porque si tú no tienes los sellos ministeriales, que esta última época, 3 años, ya no ponían por la prohibición del decreto supremo, te dicen sinvergüenzamente, pague de nuevo. Pero yo ya he pagado un quinquenio, que serían 5 años de servicio. Ah, pero si no tiene el sello, no vale de nada su pago. Pague de nuevo. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa con los finiquitos de terminación de relación? Que es lo que me importa para finalmente terminar con algo. Dicen, el pago, el sello ministerial y la firma del trabajador son un hecho indivisible. Lo llevan por la indivisibilidad. Pero más abajito dice, pero para ir a refrendar tienes que haber hecho prepago. Y eso trae un lío. ¿Por qué? Porque hay una revisión de cálculos. Puede haber alguna discrepancia. Y entonces tu prepago quedaría en nada colgando. Y o el ex trabajador interesado no viene, está de viaje, ya tiene otro trabajo, se desaparece. Y tú con el prepago en calidad de empleador te quedas con el ejercicio contable del prepago, pero sin sello, sin firma, sin nada. Tienes ahí un papel. Inclusive puede ser que esta inasistencia sea, como dije, por una razón personal del ex trabajador o por dolo, en sentido que se desaparece, porque luego va a reaparecer y dice, empleador que no consiga que el ex trabajador se presente al inspector conjuntamente con el deudor, pagará 30% de multa. Bueno, también da por hecho que es fácil reunir a los herederos de un trabajador, ex trabajador, llamémosle fallecido, porque dan muy cortos plazos para el efecto. Y entonces dice que el ex empleador tiene que estar moderando para que entre ellos hagan su declaratoria de heredero, nombren a un apoderado y el apoderado sea quien vaya con el ex empleador ante el ministerio, si no, 30% de multa. Y finalmente dice, el trámite será en la inspectoría más cercana al domicilio del ex trabajador. Olvidan que hay gente que está en teletrabajo, tal vez en todas partes, incluyendo en otros países, y entonces el ex empleador tendría que estar viajando. O B, dice, si fuera más de 100 kilómetros,
rogarán el favor a un notario de fe pública que les reciba el papel, les acepte, haga la prefactura, mande por digital, todo lo que es la logística. En suma, ¿qué vamos a hacer? Porque al final todos esos conflictos pueden terminar en la justicia. Se acaba de decir que la justicia tiene problemas, se acaba de decir. Afortunadamente la historia de la validez jurídica de los sellos ministeriales ya ha quedado clara con el artículo 22 de la Ley del Trabajo de hace 70, 80 años, donde se decía contrato laboral sin refrendado no tiene validez jurídica y al final de cuentas los tribunales dijeron no, si ha habido relación con sellado, sin sellado del documento, hay que pagar los derechos sociales que ameriten. Lo mismo, con sellado, sin sellado, la obligación se tiene que cumplir con las reglas del cumplimiento de las obligaciones del Código Civil. Entre ellas está depositar el dinero, dice el Código Civil, donde el acreedor indique solución, que indique que la cuenta bancaria, por ejemplo, es una salida. Así estaríamos resolviendo para evitar más conflictos en el ámbito laboral. Muchas gracias, Cristian. Queda claro con esta intervención el problema que agrava la situación sociolaboral, sus fallas normativas de criterio de la burocracia encargada de administrar este sector tan importante de la vida nacional y de la vida de nuestra sociedad, donde no se aplican criterios de sentido común y generan circunstancias que hemos ido detectando en varios temas que tienen por objetivo que no se cumpla el requisito y que eso genere multas que ingresan a la caja del Ministerio de Trabajo. Vamos a pasar a un siguiente tema que en alguna medida está en condiciones similares, es el problema de las afiliaciones y desafiliaciones a la seguridad social de corto plazo. Gonzalo Crespo, a cargo de eso, por favor, adelante. Bien, gracias. Buenas tardes a todos los colegas de la mesa laboral y, por supuesto, a las personas que nos siguen domingo a domingo en los programas que transmitimos por las redes sociales. Mucho se ha estado hablando durante, yo diría, los 2 últimos años respecto al régimen de la seguridad social de largo plazo, es decir, lo relativo a pensiones. Pero no es menos importante ni carente de la preocupación y la consideración de diferentes profesionales el régimen de seguridad social de corto plazo. Y nos estamos refiriendo principalmente a las prestaciones de salud por parte de los entes gestores, es decir, las cajas nacionales o departamentales o sectoriales de prestación de seguros de salud. En este sector, que también se haya regulado por el Código de Seguridad Social principalmente, hay una profusión de disposiciones legales y particularmente muchas de carácter administrativo y regulatorio de los propios entes gestores, es decir, de las propias cajas de seguridad de salud que han ido tergiversando y distorsionando definitivamente estas prestaciones, ¿no? Podemos citar algunos de los problemas, de los múltiples que se han estado solicitando, ¿no? En este problema que es tan acuciante. Por ejemplo, bueno, solamente voy a citar algunos que son los más evidentes y que ponen de relieve o revelan el estado de situación caótico en que se encuentra esta normativa. Por ejemplo, en el caso de la afiliación de los padres, el código establece el derecho de los padres de los trabajadores activos a recibir la cobertura del seguro de salud pagado a través del empleador de los trabajadores activos. Sin embargo, las cajas de salud han inventado que para ser merecedores de esta cobertura, los padres deberían, además de ser dependientes, lo cual es lógico, dependientes del trabajador, deberían residir en el mismo domicilio del asegurado, lo cual es algo totalmente fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Y por supuesto, en la mayoría de los casos no ocurre, ¿verdad?
Por ejemplo, tenemos otro tema acá, que es el régimen sancionador, ¿no? Las diferentes cajas han empezado a emitir resoluciones propias, estableciendo incluso multas y alícuotas de multas de manera totalmente discrecional. Y inclusive han impuesto prácticas que niegan el acceso a los servicios de salud de los trabajadores cuando los empleadores no han pagado o tienen demoras en el pago de algunas de las contribuciones o de los aportes, lo cual es, por supuesto, ilegal porque es una negativa a un derecho y no tiene ningún sustento, ni siquiera lógico, porque recordemos que los trabajadores tienen derecho a recibir estas prestaciones aún después de 3 meses de que concluye la relación laboral. De modo tal que si un empleador ha demorado por 1 mes el pago de unas contribuciones, ¿por qué tendría que el ente prestador de la seguridad suspender la atención dentro, si fuera solamente 1 mes, digamos, la demora de parte del empleador? No, eso no tiene ningún sentido de ninguna manera. Tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, la necesidad o la imposición de presentar para la afiliación de los trabajadores por parte de algunos de los entes prestadores la exhibición de los contratos de trabajo, es decir, como forma de acreditar la existencia de la relación laboral, cuando la propia Ley General de Trabajo establece la posibilidad de acordar contratos de trabajo de manera oral. Entonces, ¿por qué tiene que presentarse un contrato escrito cuando la ley permite que exista un contrato oral? ¿No? No tiene ningún sentido. También tenemos problemas en cuanto a los exámenes preocupacionales y posocupacionales, es decir, el examen de salud que debe hacerse el trabajador que ha de ingresar a prestar servicios ante un determinado empleador, que tiene un montón de problemas y requisitos, etcétera, que normalmente en su cumplimiento exceden el plazo que está previsto por ley para realizar este examen preocupacional. Pero es más grave todavía en lo que se refiere al examen postocupacional, mediante el cual se pretende descartar que un determinado trabajador hubiera contraído una enfermedad profesional o hubiera sido víctima de un accidente de trabajo que estaba cubierto o que debería estar cubierto por el empleador o el régimen o la entidad prestadora, ¿no? Estos plazos son tan largos, ocurre que los trabajadores simplemente no acuden a hacerse el examen postocupacional porque ya no les interesa, excepto cuando deben cumplir el requisito del examen preocupacional, pero con otro empleador. Entonces se solapan plazos, se producen confusiones, etcétera, y se vuelve sumamente complicado. El tipo de problemas y la cantidad de problemas de tipo administrativo que ocurren en la seguridad social de corto plazo es inmensa y hace impracticable o imposible de cumplir una cantidad de requisitos, lo que redunda al final en la negación de este tipo de derechos a los trabajadores. Tenemos seguramente muchísimos programas por adelante para tratar este tema. Cada uno de los temas que he mencionado merece una consideración especial y, por supuesto, el planteamiento o la formulación de soluciones específicas para cada uno de esos problemas. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a tocar el último tema, que es probablemente el que con seguridad va a ser parte de una gran discusión en el país, de movilizaciones, protestas, etcétera. Pues se trata de esta historia de las AFPs que deben trasladar los fondos de pensiones a la administración pública de la gestora hasta el mes de mayo, pero se han detectado en este proceso de cierre de las AFPs y
traslado a la administración del sector público una serie de irregularidades, una serie de problemas que nos va a presentar Gonzalo Rodríguez, que enmarca, yo diría, la problemática que hemos visto a lo largo del año, y después vamos a hacer una mirada prospectiva. Gonzalo. Gracias, Jorge. Empiezo saludando a la teleaudiencia que nos sigue por las redes y, lógicamente, a los colegas que están compartiendo esta jornada. Como bien ha señalado, el 4 de diciembre de este año que culmina, hemos abordado la temática inherente a la transferencia de los fondos de pensiones a la administración de lo que sería la gestora pública. En esa ocasión participaron Giovanni Hurtado, estaba Víctor Fuentes, Juan Carlos Capra, especialistas o dedicados al estudio de esta temática, y hemos coincidido con ellos en sentido de que hay varias observaciones respecto a esta transferencia que además el mismo sector laboral empieza a exteriorizar en términos de la pérdida de credibilidad del esquema, del sistema de pensiones y en particular de la gestora pública. Y por tanto el temor de que al ser traspasados estos fondos puedan correr riesgo en manos de la administración estatal a cargo de esta gestora pública. Pero además se han abordado aspectos inherentes al propio sistema integral de pensiones, tales como la viabilidad de pensiones aceptables en función de que lo recaudado para el pago de las mismas tiene dificultades de ser capitalizadas. El retorno, es decir, el incremento de ese ahorro de cada trabajador, trabajadora, depende de un nivel de interés financiero que se pueda lograr como rédito por el acomodo de estos ahorros en el sistema financiero nacional y que ha caído en los últimos años, prácticamente la última década. Y en consecuencia hay un problema de fondo, ¿no? De lo que era el promedio de la tasa de rendimiento de las mismas FPs con el inicio del sistema de pensiones entre el 97 al 2010 estaba por los 12% y de entonces hasta la fecha lamentablemente está por debajo inclusive del 5% y una pérdida muy sentida de ingresos por esta baja calidad de los rendimientos que se están obteniendo del acomodo de estos recursos que ahorran los trabajadores para el pago de su pensión futura. Asimismo, hay cuestionamientos en relación a la promesa que hubo de ahorrar costos administrativos de la administración de estos fondos, que debió estar hace 10 años por lo menos en manos de la gestora pública y que al no haber sido transferida en ese entonces ha generado una especie de pérdida de algunos porcentajes adicionales que debieron haber sido transferidos o devueltos a los trabajadores como parte de su ahorro para su jubilación. Asimismo, se contempla también las dificultades que se tienen en relación a lo que representa la calificación de las pensiones, toda vez que se tiene referentes que no siempre concuerdan con la realidad socioeconómica y demográfica en el país, toda vez que para calificar una pensión se toma en cuenta un parámetro de potencial de vida, es decir, de esperanza de vida, de 110 años, como si fuera el promedio de esperanza de vida real en Bolivia, lo que no es evidente. En consecuencia, a mayor años de esperanza de vida, el monto de la pensión mensual, lógicamente, resulta menor. Todo esto lleva a considerar, junto a otros detalles que se han tocado en esa ocasión, la posibilidad de inclusive plantearse cambios estructurales de fondo, pero simultáneamente se ha hecho mención en esa ocasión de que hay propuestas mucho más específicas, mucho más concretas, tal vez mucho más moderadas y modestas por parte de los propios interesados, que esperan resultados tangibles, más rápidos, más específicos, antes que toda una, diríamos así, profunda reforma del sistema de pensiones. Y resulta que, como está decretado para el mes de mayo, el traspaso formal, oficial de estos fondos a la administración de la gestora pública, y persisten las observaciones de los sectores laborales y los cuestionamientos del mundo académico, de los estudiosos de la materia, sin duda que el 2023 va a ser, desde la perspectiva de los sectores laborales que tienen depositadas sus esperanzas en una pensión de jubilación, va a ser el tema del año.
¿no? Junto, lógicamente, a otros que hay en el ambiente político nacional, pero para ellos es el tema clave porque, en definitiva, debe definirse si se acepta, se establece ciertos criterios, ciertas reglas, ciertos requisitos, ciertos condicionamientos a ese traspaso de los fondos a la administración de la gestora pública. Finalmente, también se está acumulando una serie de exigencias, una serie de expectativas, sobre todo de quienes tienen pensiones absolutamente bajas, que esperaban que el 24 de octubre de este año, que se vencieron 5 años de vigencia de la escala de montos mínimos y máximos para calificar las pensiones y que debieran haber sido actualizadas y no lo ha hecho el gobierno, se espera que lo haga justamente el año que viene. Es probable que ese tema de la modificación de la escala de pensiones venga a la par de la entrega de los fondos a las gestoras públicas como una forma en que el gobierno quiera, digamos, convencer, persuadir también a los sectores laborales que reclaman de que va a haber mejores perspectivas porque se está empezando a mejorar esa escala que menciono. En todos estos aspectos, estimado Jorge y colegas, son los que más o menos permiten sintetizar el tratado. Hay mucha riqueza en el programa, sin duda que no es posible tal vez resumir absolutamente todo, pero espero haber sido lo más leal y fiel a los grandes aspectos que se han considerado. Ok, muchísimas gracias, Gonzalo. Como ustedes habrán percibido, hemos tratado primero los problemas y la situación del mundo del trabajo, cuando se despliegan las relaciones y se realiza el trabajo bajo las condiciones de asalariado, bajo las condiciones de cuenta propia, etc. Es el mundo de la parte activa. Hemos tratado también el procesamiento de controversias, cuando van los litigios entre empleadores y trabajadores a los juzgados laborales. Y hemos visto ahí los problemas que se presentan. Hemos visto las dificultades que se han manifestado en el curso del año y que tienen una raíz también en el pasado y en una mala administración del ejercicio del derecho a la salud y después también el derecho a recibir los beneficios sociales correspondientes cuando se interrumpe la relación laboral. Y finalmente hemos tocado el tema de la jubilación, es decir, los ingresos que forman parte del pacto salarial cuando el trabajador ha dejado de ser activo. Son, creo yo, un conjunto de reflexiones que hemos hecho y que nos muestran una agenda para el próximo año muy ambiciosa para corregir insuficiencias, para corregir defectos administrativos, para subsanar vacíos normativos, etc. Les propongo que hagamos una nueva vuelta en el mismo orden, pero ahora mirando lo siguiente. ¿Cuáles serían las prioridades en cada uno de estos temas y cómo deberíamos abordarlos en las circunstancias del próximo año 2023, en el cual seguramente la situación laboral desde la perspectiva de la macroeconomía y de las situaciones del desempeño de nuestro aparato productivo y nuestras relaciones formales de trabajo va a estar supeditado a la situación del doble problema inflación y recesión. Por lo tanto, si se cumple el pronóstico de la estanflación durante los años 2023 en adelante, la situación que se ha descrito para el 2022 solamente podría mejorar en justicia para los menos favorecidos y con menor capacidad de defensa de sus intereses bajo condiciones excepcionales y acuerdos políticos sectoriales. Vamos a ver el tema de nuevo con 3 minutos cada uno. Adelante, Rodolfo. Gracias, Jorge. Sin lugar a dudas, las tareas que se tienen que realizar el siguiente año, el 2023,
son mucho más complicadas de lo que se ha atravesado este año. Porque el 2023 se tiene que dar una respuesta a todos los problemas emergentes de la relación laboral que se han estado verificando hasta ahora. Pero resulta que si seguimos enfrentando, como dije, tratando de ver desde los sindicatos a los empleadores como el enemigo a derrotar, a vencer, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que tenemos que iniciar todo un proceso de diálogo, concertación entre empleadores, trabajadores y el gobierno. Tiene que ser en este marco que podamos enfrentar. Hay muchos elementos, muchos problemas emergentes para la creación de empleo. Por ejemplo, si queremos crear empleo, tenemos que necesariamente comenzar, si bien no flexibilizar la norma, pero sí profesionalizar más a lo que son los inspectores y la acción del Ministerio de Trabajo, para de esa forma procurar que el empleador se sienta con mucha más confianza y pueda optar por contratar mano de obra. Eso es por un lado. Por otro lado, el sector informal ha ido creciendo aceleradamente en los últimos 3 o 4 años. Estos elementos tienen que ser tratados. El sector informal, dentro del cual hay trabajadores asalariados, ¿sí?, y están vinculados a pequeñas empresas, pequeños negocios, etcétera, etcétera, y estos trabajadores no tienen ningún tipo de protección social, ningún tipo de protección jurídica a esta relación. Se tienen que encarar este tema con mayor vehemencia, con mayor rigidez, ¿no es cierto? Porque si seguimos nosotros en esto de tratar de seguir creciendo sobre la base de la informalidad, no vamos a llegar a muchos lados, porque el sector informal baja las pretensiones del trabajador asalariado, tanto en ingresos como en la calidad de la relación. Las condiciones precarias en la informalidad, ¿sí?, es lo que les espera a un trabajador. Por consiguiente, no prefiere tener una mala relación o de mala calidad dentro de su empresa, a tener que después caer a una situación peor. Gracias, Rodolfo. Entiendo que la propuesta del diálogo no es la convocatoria a el diálogo de tipo nacional, donde estarían por un lado los representantes de las centrales nacionales y por otro lado los gremios estatales, sino más bien por industria, por sector, una cosa así que pueda facilitar por el conocimiento avances en la materia. Vamos ahora con Carlos Derpi. Carlos, adelante. Bueno, yo creo que en los temas que se abordaron el 20 de noviembre y hoy, hay cuestiones de corto plazo, de incidencia inmediata, otras de mediano plazo, de largo plazo. Me explico. Por ejemplo, yo creo que frente a la actitud dilatoria de muchos jueces en la administración de justicia, sería interesante que un grupo de abogados comience a poner freno a estas actitudes. No uno solo, porque se aplica aquí lo que una golondrina sola no hace verano. Pero si son varios los abogados que se quejan contra jueces de esta naturaleza, que ponen obstáculos permanentemente para impedir una pronta justicia, creo que podríamos conseguir resultados interesantes. Otros temas como el de la mora judicial o la retardación de justicia también pueden ser objeto de incidencia y actuación inmediata, en el sentido de utilizar el Consejo de la Magistratura, al que hizo referencia el colega Fini en el programa del 20 de noviembre, para que realmente cumpla sus funciones.
y en su caso acudir pues incluso a la prensa, a medios de comunicación para denunciar actitudes de este tipo que nada bueno tienen para nadie finalmente. Otras cosas, como por ejemplo las muchas competencias que tienen los jueces del trabajo y seguridad social, o la situación de los servidores públicos que no están protegidos por la Ley General del Trabajo, sin duda no van a ser solucionadas de inmediato. Con actitudes voluntaristas no se conseguiría absolutamente nada en esta materia. Pero creo que hay que plantearse ya. No es la primera vez que se ha propuesto, ni es el único lugar en que se escucha la necesidad de hacer modificaciones al Código Procesal del Trabajo, Código Procesal Laboral, poniéndolo al día un poco con el ejemplo del Código Procesal Civil o los ejemplos que sean pertinentes. Creo que se puede ya empezar a pensar y a reunir también a colegas abogados y a sectores sociales en la medida de lo posible para procurar una cuestión de este tipo. Respecto a lo de los servidores públicos, igualmente sería interesante ver cómo se puede llegar a ellos, porque realmente, entre otras cosas, la situación en la que se encuentran es lamentable. Es lamentable, están desprotegidos totalmente, obligados a dar cuotas para el partido de gobierno, lo estamos escuchando en estos días. Si por mala suerte son consultores de línea, peor la situación, no tienen una serie de derechos. Entonces creo que se podría comenzar ya pensando a mediano y largo plazo en unos casos y a corto plazo, de inmediato en otros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora, Cristian, perspectiva y cómo se pueden corregir esos numerosos defectos, omisiones, mala voluntad, falta de sentido común, etcétera, que has mencionado y que seguramente requieren de atención por parte nuestra, que somos motivados por la necesidad de mejorar el ámbito sociolaboral mediante una serie de iniciativas, de diálogos, de reformas pequeñas, de corrección de actitudes, etcétera. Adelante, Cristian. Yo le apostaría por el tripartismo, que se cumple el tripartismo, porque no sé de dónde apareció que en cierto momento la autoridad empezó a ver a los empleadores como enemigos. Recordemos, será 3 años atrás, que un día en la central en el Ministerio de Trabajo apareció un letrerito que decía, ya no se reciben a empleadores. Entonces, para refrendar un finiquito, por ejemplo, el trabajador tenía que empezar el trámite e invitar al empleador, porque si el empleador empezaba el trámite, este era rechazado. Le decían, ¿quién es usted? No parece al del carnet, digamos. Entonces, si, por ejemplo, el 1 de mayo, en el incremento salarial 2023, se juntaran las partes en obediencia además al convenio 131 de la OIT que Bolivia ha ratificado, en miras a ver cómo los 3 actores puedan ver sus intereses, cómo se complementan, potenciaríamos el aparato productivo y la producción de riqueza, que es lo que le falta al país, producir más riqueza, cosa que alcance para todo y para todos. El tripartismo. Ok, gracias, Cristian. Pasamos a Gonzalo Crespo con el tema de la seguridad de corto plazo y sus ramas vinculadas. Adelante. Bien, el tema de la seguridad social de corto plazo y de largo plazo están inscritos en un complejo de problemas que no hemos resuelto dentro de la propia mesa laboral por diferentes criterios, porque habemos quienes requerimos o demandamos soluciones bastante más radicales que otros. Yo no creo que reformas en reglamentos, que resoluciones administrativas regulatorias dentro de las cajas de seguridad social o de los organismos que las supervisan resuelvan nada. Yo creo que se necesita una mirada desde la Constitución hacia la parte sustantiva y la parte adjetiva de los códigos, es decir, el código, la Ley General de Trabajo, el Código Procesal de Trabajo, y de allí para abajo en todas las instituciones.
Lo que hemos sostenido algunos siempre es que es imposible mediante parches resolver o reparar el organismo de un monstruo que viene caminando y que viene cercenando derechos de los trabajadores. Lo que nos decía Carlos Derpi, que es fundamental. No podemos hablar de justicia social y sobre todo en el ámbito laboral mientras existen trabajadores de primera, de segunda, de tercera clase. Eso es definitivamente impensable. No podemos pretender resolver temas de este ámbito manteniendo esa desigualdad y esa discriminación que está expresamente prohibida por los convenios que Bolivia ha suscrito en la OIT, ¿no? Entonces, citar pequeñas soluciones respecto a procedimientos, etcétera, no ha de resolver absolutamente nada. Necesitamos una mirada holística del tema laboral y soy de los que cree que hay que echar todo abajo para poder reconstruir. Obviamente habrá que hacerlo de una manera sistemática, no se puede simplemente dejar un conjunto anómico en el ámbito laboral, habrá que ver cuáles son las etapas, etcétera, pero yo no dejaría nada en pie. Ok, ese fue el espíritu con el cual nosotros iniciamos el 2013 nuestras actividades como mesa laboral y nos propusimos la quijotesca tarea de elaborar una ley general del empleo y del trabajo que la cumplimos en un proceso de 2 años de elaboración y la pusimos a consideración en esa época en condiciones políticas diferentes a las actuales. Empezamos tratando de cambiar la arquitectura íntegra de la normativa, la reglamentación y los preceptos del mundo del trabajo. Quizá sea una buena idea pensar en cómo podemos hacer una estrategia para reponer el diálogo general que yo creo que podría tener aceptación, superar los vacíos, el anacronismo de una ley que ya tiene prácticamente 80 años de antigüedad. Vamos con Gonzalo Rodríguez. Bien, Jorge y colegas, yo creo que en el ámbito de la temática que me permitió comentar, en los 2 planos que nos plantea Carlos Derpig, tendríamos que considerar a corto plazo lo que va a ser el mes de mayo del 2023, ocasión en que debe patar cada uno de los fondos a la gestora pública y hay que tener claras las reglas de juego. Parece ser un proceso irreversible. No creo en realidad que se logre impedir ese traspaso, pero por lo menos debiera mínimamente pelearse porque las condiciones de ese traspaso y administración sean mínimamente aceptables. En un contexto, además, como tú mencionabas, de posible estanflación, previsible estanflación, que implica inflación que afectaría el valor de estos dineros de los trabajadores acomodados en el sistema financiero, en cuentas de moneda nacional sin mantenimiento de valor y que podrían ser los primeros montos afectados a gran escala. Necesitamos que, por ejemplo, esa gestora pública garantice que se van a hacer traspasos hacia otro tipo de cuentas bancarias que sean con mantenimiento de valor. Mínimamente eso, ¿no? Y lógicamente hay otros aspectos que los mismos actores del sector laboral interesado tienen planteamientos específicos al respecto. Asimismo, dentro de esas medidas inmediatas debe estar la nueva escala de pensiones, de calificación de pensiones, de la pensión solidaria de vejez, que implican 3 componentes, ¿no? El ahorro que tiene cada persona, la compensación de cotizaciones y el fondo solidario, y que las 3 permiten tener una pensión mínimamente aceptable, ligada además a que se ponga en práctica lo que está establecido por ley, que es la fijación, en este caso ya está fijado, sino más bien la puesta en práctica, valga la aclaración, de la renta mínima nacional equivalente al salario mínimo nacional. Entonces, eso viene en lo inmediato como demanda concreta de los mismos sectores laborales que entiendo están movilizándose, aunque no se ha hecho público, pero están trabajando inclusive en lo que ellos llaman proyectos de ley corta. No sé si necesariamente serán leyes mismas en sentido formal o propiamente decretos, ¿no? Que serían leyes en sentido material, pero con la formalidad del decreto.
Y en un plano a mediano y largo plazo creo que hay bastante energía, bastante potencial, bastantes inquietudes, estudios que están en curso sobre la viabilidad definitiva o a más largo plazo del sistema mismo. Se habla de una situación de quiebra, aunque no necesariamente financiera en el sentido estricto de la palabra, pero de una quiebra en sentido social. Es decir, que mes que pasa, año que pasa, este sistema de pensiones garantiza menos montos de pensiones. En consecuencia, hay que buscar cambios profundos, pero para eso necesitamos construir consensos, clarificar nuestros análisis y abordajes matemáticos actuariales, de enfoque doctrinal, de experiencias de otros países. Y para eso, ojalá el 2023 se pueda empezar con una especie, por ejemplo, de un gran ciclo de foro debates, donde cada entidad laboral, académica, colegiada, estatal, puede exponer lo que piensa sobre esto y vayamos construyendo hasta octubre del año que viene alguna base común que permita trabajar una propuesta de transformación más profunda. Esas serían las sugerencias que puedo hacer. Muchísimas gracias, Gonzalo. Antes de cerrar, yo quisiera hacer referencia a una situación que no hemos atendido en esta oportunidad, pero que sí se ha tratado en algunos programas de nuestro diálogo de la mesa laboral los domingos. Se trata de las desigualdades y de las injusticias en el mundo del trabajo de la mujer. Todos los estudios y las investigaciones han corroborado que los mayores daños, las mayores repercusiones negativas de la pandemia del COVID han recaído sobre las mujeres, que en muchos casos han debido abandonar su trabajo para atender a su familia, para atender a sus hijos, para atender a sus parejas y a la tercera generación también, y por lo tanto ha habido un impacto desigual de la pandemia sobre la situación laboral y de ingresos de las mujeres. En segundo lugar, también hay una desigualdad en el ámbito del tratamiento a la mujer en los contratos de trabajo. Y también hay una desigualdad en el tema de las pensiones, puesto que como gran beneficio se les ha dado a las mujeres que se pueden jubilar a los 50 años, sin tomar en cuenta que eso es recortar todo un periodo de sus aportaciones a los fondos de pensiones, con lo cual su pensión es de inferior valor que el de los varones. Y finalmente creo yo que tenemos que hacer esfuerzos para corregir las discriminaciones que existen respecto a la mujer. Dicho esto, hemos cubierto el panorama del complejo mundo del trabajo en sus situaciones de relación directa de trabajadores y empleadores, el tema de la informalidad, que es un tema gravísimo, estructural del país, que debe ser encarado porque afecta a toda la política de bienestar que está prevista en nuestra Constitución y en el sentido humanitario, en el sentido humanista del trabajo y la igualdad y la creación de riqueza, la satisfacción del trabajo y la creación también de condiciones para pasar a la jubilación en condiciones de mínimos estándares que estén adecuados a lo que es la decencia en el nivel de vida de la gente, que no caigan ninguno en la pobreza y la indignidad. Con esto cerramos nuestro programa de este domingo 18 de diciembre. Nos despedimos de nuestra audiencia en los diferentes Facebook que nos siguen y les anunciamos que regresaremos el 15 de enero con un nuevo enfoque de nuestra programación. Vamos a introducir novedades y más productos de nuestras reflexiones. Yo agradezco a los colegas que me han acompañado hoy día. Les deseo a todos ustedes las mejores realizaciones en las fiestas de fin de año y que no se cumplan
los malos presagios que más o menos tenemos para el próximo año, ojalá que se corrijan, a pesar que en este mundo no hay milagros, pero esperemos que tengamos mejores condiciones para encarar las adversidades que se nos presenten. En el interín, que tengan unas fiestas familiares, que tengan con sus familias y con sus allegados y sus seres queridos lo mejor para ingresar al 2023. A nuestros seguidores en las diferentes emisiones de Facebook también, lo mejor para sus familias, lo mejor para ustedes en el fin de año, las fiestas de Año Nuevo, las fiestas de la Navidad, y que sea un buen año 2023 para todos. Muchísimas gracias por su lealtad y por su afecto de este año, y estaremos el próximo año con ustedes de nuevo con energías recargadas y algunas novedades. Muchísimas gracias. Tengan ustedes un lindo fin del cuarto domingo de Adviento. Hasta luego. Felicidades. Chao, chao. Gracias a todos. Buen descanso. Igualmente, felicidades a todos y que tengan lindas fiestas familiares. Adiós, adiós.